Vamos a empezar con la sesión del día de hoy y voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta: ¿qué son las operaciones unitarias? Así que voy a solicitar la participación de ustedes. A ver, para ti, Sarita, ¿qué son las operaciones unitarias? Profesor, son etapas que en conjunto si se realizan en conjunto a poder realizar algún proceso. Por ejemplo, un ejemplo sería la recepción, ¿no? Es una sola etapa del proceso. Ya, ok. Em, Anayeli, ¿y para ti qué son las operaciones unitarias? Anayeli. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, a mi parecer las operaciones unitarias vienen a ser cada etapa de cada proceso que se realiza. Es decir, el proceso viene a ser ya el conjunto de las operaciones unitarias. Ya, ok. Muy bien. Entonces, con estos conocimientos previos, vamos a empezar esta de la sesión 9. Y vamos a hablar acerca de las operaciones unitarias y conocer también, como lo han mencionado, acerca del proceso. ¿Qué es un proceso? Eh, a ver, ¿quién encontramos aquí? Leti, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Definición de proceso. Es un conjunto de actividades u operaciones industriales que tienden a modificar las propiedades de las materias primas, con el fin de obtener productos que sirvan para cubrir las necesidades de la sociedad. Estas modificaciones que se realizan a las materias primas naturales van encaminadas a la obtención de productos que tengan una mayor aceptación en el mercado, o bien que presentan mayores posibilidades de almacenamiento o transporte. Gracias. Ok, Leti, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí podemos empezar a entender lo que son lo que es el proceso, que se refiere a todo un conjunto de actividades que vamos a iniciar desde lo que es la materia prima hasta la obtención de los productos finales. Ahora, cada una de estas actividades va a intervenir de forma específica en este proceso a fin de que estos productos finales o estos productos terminados puedan adquirir las características organolépticas, características de calidad, si es que en este caso estamos hablando de productos lácteos, y puedan satisfacer las necesidades de los clientes, de los usuarios, de los consumidores finales, todos aquellos. Ahora, vamos a también definir un término muy importante también, lo que son los productos alimentarios, sobre todo también de la labor ingenieril en estos. Así que solicito la participación de, a ver, ¿quién tenemos aquí? Yerli, ¿podrías continuar, por favor? Sí, profesor, a leerlo. Sí. Sí, me ha hecho bien chiquito la pantalla. Un momento, profesor. Y ahora sí. Ingeniería de procesos alimentarios. Comprende la parte de la actividad humana en que los conocimientos de la ciencia física, naturales y económicas se aplican de forma que a los productos agrícolas se les hace experimentar una modificación en su composición, contenido energético o estado físico. La ciencia
de concebir, calcular, diseñar, hacer, construir y hacer funcionar las instalaciones donde se efectúan, es la escala industrial y el monto más económico posible, los procesos de transformación de los productos agrícolas. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es que los productos alimentarios van a darse conforme a como una secuencia a los procesos primarios de obtención de materias primas. Generalmente aquí es donde nos orientamos a lo que son las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, hidrobiológicas. Hablamos del tema de procesos alimentarios. Continuamos. Por favor, ¿puedes continuar, Alexis? Los productos obtenidos directamente del campo no pueden comercializarse, sino que deben sufrir ciertas transformaciones. Continúa, por favor. Incluso aquellos productos que se puedan utilizar directamente deben ser envasados adecuadamente teniendo en cuenta las necesidades del mercado. Los productos agrícolas se utilizan generalmente para fines alimentarios, por lo que se deben adecuar convenientemente para su uso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí lo que se va a mencionar es que los productos agrícolas como tales necesitan una transformación, no tanto por el tema de, de comercializarse o que haya la necesidad de ello. mm, a ver, ¿cómo lo puedo mencionar? Mm, Porque no consumimos siempre alimentos envasados, sino que también podemos consumir alimentos frescos. Solamente que esto se entiende de esta manera porque cuando hablamos de niveles de transformación, podemos encontrar varios niveles. Y uno de ellos es el nivel de transformación cero, que si bien el producto agrícola como tal eh, no podría ser comercializado, es porque necesita darle un acondicionamiento que no va a cambiar las características nutritivas de este producto agrícola, pero sí lo que va a hacer es permitir ser trasladado y también que tenga una mayor vida útil. Eso es lo que básicamente es lo que debemos entender. Ahora, pero esto es respecto a lo que son los productos agrícolas o provenientes de la tierra. Pero cuando hablamos de productos ganaderos, específicamente productos lácteos, vamos a encontrar niveles de transformación que no van a ser de transformación cero, sino van a ser de transformación 1, de transformación 2, conforme sean mucho más complejos. Para darles un ejemplo, un nivel de transformación 1 podríamos entenderlo como una leche pasteurizada, una leche descremada, una leche homogenizada. Y si hablamos de transformación 2, ya hablaremos de procesos mucho más complejos que se le van a otorgar, que le van a otorgar características diferenciadas. En el caso de yogures, en el caso de quesos, por ejemplo, vamos a tener
otras variantes. O sea, no solamente leche, sino vamos a tener ya productos lácteos. A ver, continuamos. Por favor, ¿puedes continuar, Elmer? Sí, profesor. Diagrama de flujo. Son esquemas de todo el proceso que indican las diferentes etapas de fabricación, así como el flujo de materias o energía involucradas en dicho proceso. Existen distintos tipos de diagrama de flujo, siendo el más utilizado el de bloques o el de rectángulos. Otros tipos de diagramas de flujo son los equipos de instrumentación. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema de los diagramas de flujo ya los hemos visto anteriormente y creo que tenemos un poco más de conocimiento sobre ello para poder diferenciarlos. Ahora, como parte de lo que son las operaciones unitarias, debemos diferenciar también los diferentes regímenes de los sistemas. Y cuando hablamos de los sistemas, vamos a hablar de lo que se realiza en cada etapa. Eso es lo que vamos a entender. Porque si es que hablamos, por ejemplo, de un proceso que se realiza por lotes, entonces sabremos que en un momento dado vamos a utilizar determinada cantidad de materia prima, vamos a tener determinados productos en transición y vamos a tener productos terminados, productos finales. Y cada uno vamos a saber en qué momento se encuentran, porque va a iniciar todo el proceso desde este punto de inicio hasta este punto final. Y acá cerramos y ya tenemos un lote. O también se conoce como batch. También se puede mencionar eso. En cambio, hay otros sistemas que no se van a dar de esta forma, sino que vamos a tener un periodo de inicio donde va a ingresar materia prima, y va a seguir y va a entrar a todas las etapas existentes hasta obtener productos terminados, pero no vamos a saber de repente eh, diferenciar lotes o no vamos a poder diferenciar o decir en tal momento tenemos tantos productos en transición, sino lo que se podría mencionar es cuánto ingresa y cuánto sale en un determinado periodo de tiempo. Porque se trabajaría de forma continua, o sea, no vamos a estar cortando etapas, o sea, no vamos a tener, es como decir, y esto mucho se da con ciertas materias primas, por ejemplo, lo que es la caña de azúcar o también la misma leche, cuando se trabaja en grandes volúmenes. ¿Y por qué se menciona esto? Porque si se trabaja en grandes volúmenes y se va a empezar a copiar de acá, empezar a copiar de acá, los diferentes proveedores, va a haber un momento donde se va posiblemente a mezclar todo aquello y no vamos a poder diferenciarlo, por ejemplo. Esa es a veces en el tema de trazabilidad o en el tema de rastreabilidad, si lo queremos mencionar de forma más entendible, es importante conocer de dónde proviene algo y también saber dónde se encuentra siempre en cada momento, específicamente. Por eso es que también mucho se estila a lotizar o se estila a identificar cada lote o cada unidad de materia prima o insumo o envase o embalaje. Pero cuando hablamos de sistemas continuos, se pierde un poco esto. Se pierde también por la misma naturaleza de las etapas, por la misma naturaleza del proceso, que de repente no necesita estar todo contenido dentro de un recipiente cerrado, dentro de una tolva o dentro de un contenedor.
sino trabaja más con un sistema de tuberías donde se agiliza el procesamiento. Hay que recordar mucho que estos niveles de procesamiento que se dan de esta manera, que son bastante ágiles, muchos de ellos no son tan complejos como aquellos que se trabajan por lotes o por batches o por cantidades definidas. Ese es lo que les menciono es un pequeño preámbulo para lo que vamos a ir viendo desde este momento. Así que, por favor, Erení, ¿te encuentras ahí? Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Régimen estacionario. Cuando todas las variedades físicas permanecen constantes e invariables con el tiempo, en cualquier punto del sistema, pero pueden ser distintas de punto a otro. Régimen no estacionario. Cuando las variables intensivas características de las operaciones no solo pueden variar a través del sistema en cada momento, sino que las correspondientes a cada punto del mismo varían con el tiempo. Gracias. A ver, cuando hablamos de regímenes estacionarios y no estacionarios, se menciona acerca de lo que son las variables, pero ¿de qué variables hablamos? ¿De qué variables? Por ejemplo, para hacerlo sencillo, em, cuando tenemos un procesamiento de lo que hemos visto últimamente, lo que es la salazón del queso, o cuando hablamos de lo que es el desarrollo de la corteza del queso, en el caso de los quesos maduros o madurados. Ahí, ¿qué variables vamos a utilizar? 1, vamos a utilizar el volumen de agua. 2, vamos a utilizar la concentración de la sal que se encuentra en esa agua. 3, la concentración de sal que se va a ir generando en la corteza. 4, las dimensiones del queso. 5, el tiempo. 6, el peso del queso. Entonces vamos a tener una serie de variables que van a ir cambiando en función básicamente al tiempo. En función del tiempo, por ejemplo, en el caso del volumen de agua, pues posiblemente no se va a afectar grandemente, pero lo que sí se tiende a hacer es que este volumen de agua va a ir aumentando. Ah, y la humedad de la corteza también, 7, humedad de corteza. Entonces el volumen de agua va a ir aumentando, la humedad de la corteza que se va a ir formando va a ir bajando porque al encontrarse un medio más salado, es decir, más cargado de solutos, de materiales sólidos, va a forzar al queso, a la parte externa, a eliminar agua para equilibrar la cantidad de sales que va a haber en el medio y lo que va a haber en la parte interna del queso. Ahora, en el caso de las sales, de la sal específicamente, la sal que vamos a tener ahí unos 20 grados Baumé, 22 grados Baumé, va a ir reduciéndose, estoy hablando de la salmuera, y en la corteza del queso va a ir absorbiendo esa sal, nuevamente para poder equilibrar el medio externo con el medio interno. Y esto se va a dar en función al tiempo. Si lo dejamos por más tiempo, va a ir incrementando más la absorción de sal, la desecación de la corteza. Y si queremos referenciar o queremos determinar un nuevo factor más, diremos el color o de repente la dureza
posiblemente. Entonces diremos, va a ir adquiriendo un color más intenso conforme va pasando el tiempo. De repente a la primera hora se observa un color, a la segunda hora otro color, de repente de ahí a la semana otro color, a las 2 semanas otro color. Entonces ahí vamos a tener diferentes variables que van a ir cambiando. Sin embargo, hay otras variables que no cambian, Y por ejemplo, podemos hablar de lo que es la pasteurización. Por ejemplo, tenemos ahí variables tiempo, temperatura. Lo definimos y ahí queda. No van a ir variando. O de repente, si lo vemos desde con mucho más detenimiento, de hecho que no partimos siempre de 65 grados Celsius o de 70, porque siempre va a haber una fase donde va a ir aumentando la temperatura, se va a tener que mantener y también va a haber una fase donde va a tener que ir decreciendo. Entonces, por ejemplo, ahí en ese tema, si lo hacemos mucho más detallado, podríamos entender que hay una pequeña variación, pero en casos prácticos diremos que esa etapa es bastante estable, es bastante continua. Ahora, también con sistemas con regímenes estacionarios, podemos también mencionar, básicamente podemos referirnos a lo que son variables físicas. Por eso es que hablamos de tiempo, hablamos de temperatura, hablamos de lo que es la humedad, hablamos de lo que son la concentración de sales, por ejemplo. Ahora, vamos a continuar con los tipos de operaciones que podemos observar. ¿Puedes continuar, por favor? A ver, ¿quién tenemos por aquí? ¿Flavia? Profesor, ¿me escucha? Sí. Ya. Tipos de operaciones. Discontinuas. Son aquellas en las que se carga la materia prima en el aparato y después de realizarse la transformación requerida se descargan los productos obtenidos, llamadas también por cargas o intermitentes. Continuas. Son aquellas en las que las etapas de carga, transformación y descarga se realizan simultáneamente. Semicontinuas. Puede ocurrir que algunos materiales se carguen en el aparato y permanezcan en él cierto tiempo, de forma discontinua, mientras que otros entran o salen continuamente. De vez en cuando se necesitará descargar aquellos materiales que se vayan acumulando. Gracias. Muy bien. Aquí cuando hablamos de operaciones discontinuas, continuas o semicontinuas, cuando hablamos de discontinuas, lo que les mencionaba, ¿no? El tema de lotización, de lotizar. O sea, sabemos en un momento específico cuánto ingresa y también en otro momento específico cuánto tiene que salir, porque ya sabemos, porque ya conocemos la naturaleza de la etapa y también si podemos decir la naturaleza del proceso, y a tanta materia prima vamos a tener tanto producto. Otro detalle más, cuando hablamos también de lo que es discontinuo, podremos decir que vamos a trabajar en recipientes, o vamos a trabajar en tolvas, o vamos a trabajar en espacios donde también eso mismo nos va a delimitar el uso de materias primas y de insumos. Por eso es que también vamos a saber cuánto producto vamos a obtener. En el tema de continuas, como les mencionaba, ya no vamos a trabajar tanto con recipientes, sino básicamente con tuberías o con sistemas donde vamos a tener que esperar de repente un periodo de tiempo para poder ir obteniendo el producto. Y quizá en ese momento no se va a parar las operaciones, o sea, no vamos a decir que con tanto de lo que ingresa va a salir, sino diremos, vamos a empezar las actividades, vamos a dejar que corra todo el sistema y recién al final ya
vamos a ver cuánto hemos obtenido. Entonces, ahí recién se podrá ver un rendimiento a esas etapas continuas. Y cuando hablamos de semicontinuo, van a haber ciertas etapas donde se va a cargar material y también en un momento dado se va a ir descargando, pero va a haber otro material o que se conocen como productos en transición que todavía van a seguir en su proceso. Entonces vamos a tener al mismo tiempo materias primas, vamos a tener productos en transición y también vamos a tener productos terminados. Solo que ahí en ese caso se tiene que tener muchísimo cuidado de evitar que haya una mezcla o evitar también que eso favorezca a una confusión. Sin embargo, esto es bastante difícil que suceda por el nivel de complejidad también de los mismos procesos. Lo que favorece mucho a esto es que cuando se trabaja de forma continua, es que todo va en un solo sentido. No es que va a regresar otra vez, sino generalmente todo va en un solo sentido. Por eso es que por un lado tenemos acá ingreso de materias primas, vamos a tener acá la etapa en sí y luego por aquí va a ir obteniéndose lo que son desechos o productos secundarios o incluso productos finales y por acá va a continuar en producto en transición para que luego en otro momento podamos obtener productos finales y también otros subproductos. Bueno, ahora sí, continuemos. ¿A quién tenemos por aquí? John, buenas tardes. ¿Pudiste ver el tema de tu micrófono o pasamos a algún otro de tus compañeros? A ver. Ok, ya entonces continuamos. ¿Puedes continuar, Joana, por favor? Sí, profesor. Operaciones unitarias. Analizando los diagramas de flujo de los procesos, se observa que algunas de las etapas se repiten en todos ellos. Cada una de estas etapas se denomina operación básica o unitaria y son comunes a un gran número de procesos industriales. Las operaciones individuales tienen técnicas comunes y se basan en los mismos procesos científicos. Esto hace que el estudio de estas operaciones se unifique y el tratamiento de todos los procesos resulte más sencillo. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces las operaciones unitarias son las etapas. Son las etapas. Ahora vamos a ir enumerando los tipos de las operaciones unitarias que podemos encontrar. A ver, ¿puedes continuar, Rosemary? Sí, profesor. Tipos de operaciones unitarias. Según la naturaleza de la transformación, etapas físicas, molienda, tamizado, mezcla, fluidización, sedimentación, flotación, filtración, rectificación, absorción, extracción, absorción, intercambio de calor, evaporación, secado, etc. Etapas químicas, refinado y pelado químico. Etapas bioquímicas, fermentación, esterilización, pasteurización y pelado enzimático. Ok, gracias. Bueno, según lo que ahorita vemos, encontramos aquí tres tipos, según la naturaleza de transformación de estas operaciones unitarias. Y estoy seguro que muchas de ellas ya las han escuchado y no todas ellas se utilizan para la elaboración de productos lácteos, pero
Ahí es donde va a radicar la importancia de conocer estas, porque vamos a poder diferenciarlas y vamos a poder, sobre todo, identificarlas en esos diagramas de flujo que hemos estado viendo hasta ahorita y que seguiremos viendo. A ver, puedes, a ver, continuar, ¿Ya Nilsson, estás ahí? Creo que no se encuentran. Alexis, ¿puedes continuar? Tipos de operaciones unitarias. Según la propiedad transferida, de transferencia de materia, de transmisión de calor, de transporte de cantidad de movimiento, de transferencia simultánea de calor y materia, complementarias. Ok, gracias. Bueno, cuando hablamos de transferencia de materia, bueno, creo que acá lo vamos a ir detallando poco a poco. A ver, para explicarlo así de forma bastante resumida, cuando hablamos de transferencia de materia, vamos a trasladar materiales. Es como si les dijera, a ver, voy a trasladar em, eh, 2 cantinas de leche. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente va a ser de esa manera, pero para poder entender la forma, para poder entender, mejor dicho, la esencia. Vamos a trasladar solamente materia, la parte tangible, o sea, la parte tangible, la parte visible. Ahí es transferencia de materia, porque vamos a ir viendo un diferencial, ya sea un aumento o una disminución de peso, de masa, de materia, de material. Ahora, en el caso de una transferencia de calor, ya no vamos a transferir o vamos a transmitir, mejor, mejor dicho, transferir algo tangible, sino vamos a transferir o transmitir energía en forma de calor. ¿Y dónde se genera eso? ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en lo que es la cocción, lo que es la pasteurización. Ahí se puede ver eso. Transporte de movimiento. em, Eso va a ir orientado más a lo que son los desplazamientos. Y cuando hablamos de transferencia simultánea de calor y materia, vamos a hablar, por ejemplo, algo bastante fácil puede ser una mezcla de diferentes lotes de leche pasteurizada que en un momento de repente van a confluir todos y por un lado vamos a tener de repente leche pasteurizada que estará a 80 grados Celsius, muy, muy alto, y de repente por otro lado vamos a tener leche que ya ha sido pasteurizada, pero ha estado en refrigeración, que va a estar en 4 grados, por ejemplo, 4 grados Celsius. Entonces, al mezclar esto, vamos a tener nueva temperatura y vamos a tener otro volumen, otra cantidad de materia. Por ejemplo, un poquito mejores. A ver, vamos a continuar. ¿Puedes leer, por favor, Anayeli? Sí, profesor. Operaciones unitarias de transporte de cantidad de movimiento. Circulación interna de fluidos, circulación externa de fluidos, movimiento de sólidos en el seno de fluidos. Operaciones unitarias de transferencia de materia. Destilación, absorción, el proceso contrario es la desorción, extracción, líquido menos líquido, sólido menos líquido. Absorción o sorción, intercambio iónico.
Gracias, Anayeli. Muy bien, entonces acá podemos observar algunos ejemplos de lo que son operaciones unitarias referidos a transporte de cantidad de movimiento y transferencia de materia. ¿Puedes continuar, Leti? Leti, ¿me escuchas? Sí, profesor, ¿usted me logra escuchar? Sí. Ya, profesor. Operaciones unitarias de transmisión de calor. Conducción, convección y radiación. Operaciones unitarias de transferencia simultánea de materia, calor. Humidificación y deshumidificación, cristalización, deshidratación y liofilización. Muchas gracias. ¿Puedes continuar, Elmer? Sí, operaciones unitarias complementarias. Existen una serie de operaciones que no se incluyen en esta clasificación, pero no basarse en ninguno de los fenómenos de transporte citados anteriormente. Así, dentro de este grupo se incluyen la trituración, molienda, tamizado y mezclado de sólidos y pastas, etc. Gracias. Gracias, Elmer. ¿Puedes continuar, por favor, Ereni? Sí, profesor. Planteamiento matemático de los problemas. El aplicar las leyes de conservación a un problema determinado es efectuar un balance de las propiedades a estudiar. En dicho problema, de forma general, la expresión de los balances de materia, energía y cantidad de movimientos referidos a la unidad de tiempo se puede expresar como propiedad que entra al sistema es igual a propiedad que sale del sistema más propiedad que se acumula. Muchas gracias. Esto ya más o menos nos está dando a entender un poco de lo que se había visto anteriormente en balance de materia. ¿Puedes continuar, Flavia? Sí, profesor. Planteamiento matemático de los problemas. Es decir, la entrada al sistema de la propiedad considerada es igual a la que sale más la que se acumula de forma esquemática es entrada igual a salida más acumular. En los casos que existe reacción química, al realizar un balance para un componente puede aparecer un término adicional de generación. En estos casos, la expresión del balance será E más G igual S más A. ¿Puedes continuar, por favor, Yerli? Yerli. Sí, profesor. Planteamiento matemático de los problemas. Es decir, la entrada del sistema de la propiedad considerada es igual a la... ¿Cuál es, profesor? ¿Se movió? Profesor. Sí.
Al resolver, ¿es, profesor? ¿Eso es? Así es. Ya, entonces no sé, todavía no se cambió en la diapositiva entonces. Dice, al resolver un problema dado, se presentan ciertos números de incógnitas o variables S, y de las balances se obtienen un conjunto relacionados a una ecuación R. Según sea el valor de S y R, se puede representar el siguiente caso. Si R y S es el problema que es un planteado que se repite alguna ecuación, si R igual es el problema representa la solución. Si R y S se representa en dar variables soluciones, encontrándose la mejor solución, optimizando el proceso. Si R, F igual a S menos R, variable del diseño, tipos de ecuaciones algebraicas y diferenciales y diferencias finitas. Gracias, profesora. Ok, muchas gracias. Bueno, esto obedece un poco a lo que es el planteamiento de ecuaciones para despejar ciertas variables, lo cual facilita, si lo mencionamos de forma práctica, el cálculo de la cantidad necesaria de materias primas, el cálculo de la cantidad necesaria de insumos, también el cálculo de ciertas variables de los factores físicos que ya se les había mencionado antes, temperatura, tiempo, para poder obtener los productos. Pero muchos de ellos a veces son incógnitas, o sea, no sabemos o no conocemos. En base a la experiencia se pueden plantear diferentes tipos de ecuaciones o diferentes modelos de ecuaciones para poder resolver estos problemas. Y no son problemas teóricos, sino son problemas prácticos, problemas que se dan en la realidad. Por ello son tan importantes. Bueno, esto es lo que veríamos con respecto a lo que son operaciones unitarias como una primera parte. Y luego, otro punto también importante es el conocimiento de las unidades, el conocimiento de los sistemas de medición que existen para poder no solamente referirnos con números, sino también referirnos qué representan estos números, de qué estamos hablando. Lo primero que podemos ver son las tres magnitudes básicas, que son longitud, masa y tiempo. Y luego de ello podemos encontrar diversas magnitudes derivadas. Esto lo pueden revisar con mucho más detenimiento en casa, aunque también, si recuerdan ustedes, ya hemos revisado un poco sobre este tema en el semestre anterior. Luego también podemos encontrar diferentes sistemas de unidades que nos van a ayudar para las labores profesionales y también para poder comprender los propios diagramas de flujo, sobre todo en la parte de las descripciones, la descripción narrativa, donde se coloca con mucho más detalle qué es lo que se realiza en cada etapa. Es ese sistema internacional de unidades el que por lo general se utiliza, pero mucha maquinaria que llega a Perú se puede encontrar en sistemas de unidades distintas. Muchos utilizan el sistema inglés. Y por otro lado también es importante conocer esta tabla de múltiplos y submúltiplos, que básicamente es para poder diferenciar
ciertas cantidades y evitar estar utilizando de repente tantos dígitos en ciertas numeraciones o en ciertos resultados, sino utilizar ya un prefijo para evitar estar escribiendo y más trabajando con mucha más simbología. A ver. Esas son unidades físicas. Bueno, las unidades térmicas también van a ser unidades físicas, pero van a ofrecer otra característica que es el tema del calor, que es una clase de energía, es un tipo de energía. ¿Puedes leer, por favor, Joana? Sí, profesor. Unidades térmicas. Calor es igual a masa por calor específico por temperatura. Sistema métrico. Caloría, calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. Sistemas ingleses. British Thermal Unit. Cantidad de calor unitario para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit, de 60 grados Fahrenheit a 61 grados Fahrenheit. 2. Centigrade Heat Unit o libra caloría. Unidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado centígrado. Sistema internacional, sí. Al ser el calor una forma de energía, su unidad es el julio. La caloría puede definirse en función del julio. Resultado, una caloría es igual a 4,185 julios. Gracias. Joana, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar también estas equivalencias de unidades térmicas, los cuales lo podemos encontrar en diversas tablas de factores de conversión. Lo que nuevamente les menciono y les recalco, nos permitirán facilitar, nos permitirán entender mejor cada uno de esos símbolos que podemos encontrar en diferentes maquinarias, en diferentes descripciones narrativas que podamos encontrar en nuestra labor académica, asimismo en nuestra labor profesional. Bueno, aquí he querido colocar algunos factores de conversión que se orientan para masa, para longitudes, para superficies, para volúmenes, para tiempos, para diferenciales de temperatura, para fuerza, para presión, diferentes formas de energía, viscosidad, flujos, magnitudes térmicas. Todo ello va orientado a lo que es la labor ingenieril, a las labores de planta, labores fabriles, labores de fabricación de productos. Esto sí, de verdad, les pediría encarecidamente que puedan revisarlo con más detenimiento y también ya más adelante veremos algunos más ejemplos y también algunos problemas para que ustedes puedan ejercitar el conocimiento que van a estar adquiriendo. Bueno, hasta aquí estaríamos llegando con la sesión de hoy referido al tema de operaciones unitarias y también a lo que tiene que ver con sistemas de unidades. Así que vamos a ir terminando con estas preguntas, por lo que voy a solicitar nuevamente su participación. A ver, ¿quiénes tenemos por aquí? A ver,
¿Qué has podido aprender en este tema, Sarita? Bueno, profesor, hemos aprendido sobre las operaciones unitarias, cuáles son sus tipos y también sobre el sistema de unidades, ¿no? Los factores de conversión. Ok, gracias. Janilson, eh, ¿qué dificultades has tenido el día de hoy durante la sesión? Ninguna, profesor, ya que esté explicado correctamente y nos ha hecho leer a cada uno también cada introducción que se ha preparado para nosotros. Ya, gracias. John, em, ¿crees que te es útil el tema que hemos revisado el día de hoy? Escribes en el chat, por favor, John. Y número 4, Rosemary, ¿qué me puedes sugerir para mejorar la sesión? Creo que Rosemary acaba de salir. En todo caso, Leti, buenas tardes, ¿me escuchas? La pregunta 4, ¿qué me sugieres para mejorar la sesión de clase? Profesor, la verdad que usted explica demasiado claro y no le podría mejorar, solamente podría hacer unos ejemplos más detallados. Ya. Ok, gracias, Leti. John, ¿ya escribiste tu respuesta? Si te es útil, no te es útil lo aprendido el día de hoy o revisado el día de hoy. Ya, ok, John, muchas gracias por tu participación. Muy bien. Eh, hasta aquí estaríamos culminando con esta sesión, pero les tengo que dejar su práctica calificada, su actividad. Así que me permiten, por favor, un minuto,
A ver. Por favor, Sarita, ¿podrías leer? Sí, profesor. Práctica calificada número 11. Instrucciones. Responder apropiadamente a los siguientes ítems. Investigar el significado de las diferentes operaciones unitarias mencionadas en la sesión 9, página 11, 13, 14 y 15. 2. Identificar las operaciones unitarias y tipos de cada etapa del proceso de elaboración de los productos trabajados grupalmente. Enviar las respuestas en formato Microsoft Word, PDF y JPG imagen a mi cuenta de WhatsApp personal. Ok, muchas gracias. Quisiera saber si hay algo que no se entienda de esta práctica calificada, por favor. Hola. Está claro, profesor. Sí, Mm, profesor. ¿Yarly? Está claro. No. ¿Sí? Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces, esta es la actividad. Ahora lo voy a enviar en screenshot al grupo. A ver. Inmediatamente voy a... Profesor, fecha de presentación, por favor. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo tenemos o fechas? Ya, la fecha de presentación va a ser el día... eh, estamos... Ya, el día 11 de mayo. Hola. 11 de mayo. Sí, 11 de mayo. 11 de mayo antes del mediodía. Ya, profesor. Ok. En estos momentos voy a proceder a enviárselos también en formato Word. A ver, ¿dónde está? Está acá. Muy bien, ahora sí. Les he enviado tanto el screenshot como la práctica y también el material que hemos revisado el día de hoy. Ya para la parte, y eso sería todo por hoy. Más bien, jóvenes, lo que sí les quería recalcar es, como el día lunes ya no nos pudimos reunir, también porque tuve que ir a petición de las autoridades del instituto a Virú, a una reunión que se tuvo por motivos de licenciamiento de la institución. Así que también por eso ya no pude alcanzar a hacer más actividades con ustedes el día lunes. Lo que sí vamos a hacer y vamos a procurar en recuperar ese tiempo, el día viernes vamos a tener la presencia de ambos grupos, tanto el grupo A como el grupo B, pero lo que vamos a hacer es una tarde de exposiciones. Es decir, ya se les había dejado a ustedes un trabajo de ir avanzando, ir aplicando su propia estructura de proyecto a un producto que ustedes eligen de los tantos que hemos visto hasta ahora. Entonces, habiendo realizado esta aplicación, lo que quiero ver es sus avances. Quiero que lo puedan exponer. Si gustan, lo pueden exponer con imágenes, lo pueden exponer en Microsoft Word o también lo pueden exponer con diapositivas. Eso ya dependerá de, mm,
de cada uno de ustedes, pero sí vamos a tratar de compartir cada uno de nosotros para poder dar nuestras apreciaciones y también poder mejorar, poder pulir mucho más esos trabajos. Quiero la participación de todos para que sea mucho más enriquecedor. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? No, profesor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, se les va a dar un tiempo prudencial, así que lo que les pediría es de repente no demorarnos tanto y también si gustan pueden participar todos los integrantes de su grupo o aquellos que ustedes designen. Ya empezaremos las exposiciones el día viernes a la hora que le toca al grupo B, aproximadamente a la 1:45, luego de la clase que tienen con el profesor Emilio. Entonces, jóvenes, eso sería todo conmigo por el día de hoy y me despido deseándoles una buena tarde y cuiden mucho sus familias. Un abrazo a la distancia. Cuídense, chicos. Ya, Gracias profesor, muchas gracias de igual manera. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias, profesor.